Hola, ¿qué tal? Assalamu alaikum. Estuve ausente unos días, bueno, no ausente, algo atareado con algunas cosas, pero me da gusto de regresar otra vez aquí. Y pues bueno, este, no sé, pues bueno, sí, me ausenté mucho tiempo, la verdad, pero pues qué bueno que ya estoy de regreso. Sé que hay gente que está viendo esto y que pues espera este tipo, que como no tiene acceso al Corán, pues sí, les espero que les esté sirviendo. Entonces, el capítulo 3 se llama La familia de Imran, Ali Imran en árabe. También es un capítulo largo. También estaba viéndolo y también lo voy a dividir en dos partes, eh, en especial porque estoy un poco enfermo y no, no quiero desgastarme demasiado y no poder. De hecho, me estoy recuperando, pero y entonces no quiero desgastarme mucho y provocar otra vez no poder hablar bien y no poder leer. Entonces, sí, entonces vamos a dividirlo en dos partes. Entonces, iniciemos. Capítulo 3. La familia de Imran. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Alif Lam Mim. Dios no hay otra, Dios, no hay otra divinidad que Él, el viviente, se basta a sí mismo y se ocupa de toda la creación. Él te reveló, oh Muhammad, el libro con la verdad para confirmar los mensajes anteriores y ya había revelado de la Torah y el Evangelio como guía para la gente y reveló el criterio por el cual discierne lo verdadero de lo falso. Quienes no creen en la palabra de Dios tendrán un castigo severo. Dios es poderoso y Señor de la retribución justa. No hay nada en la tierra ni en el cielo que pueda esconderse de Dios. Él es quien, acorde a su voluntad, les da forma en el útero. No hay otra divinidad salvo Él, el poderoso, el sabio. Él es quien te ha revelado el libro, oh Muhammad. En él hay versículos categóricos de significado evidente, que son la base del libro, y otros que aceptan interpretaciones. Los que tienen el corazón extraviado siguen solo los interpretables, con el fin de sembrar la discordia y hacer una interpretación interesada, pero Dios conoce su verdadero significado. Los que tienen un conocimiento afirmado dicen, creemos en todos los versículos por igual, todos proceden de Dios, de nuestro Señor, aunque solo los dotados de intelecto tienen esto presente. Señor nuestro, no permitas que nuestros corazones se desvíen. Después de habernos guiado, concédenos tu misericordia. Tú eres el dadivoso. Señor nuestro, atestiguamos que tú reunirás a los seres humanos para un día ineludible. Dios no falta jamás a su promesa. A los que rechazan la verdad, de nada les servirán sus bienes materiales ni sus hijos ante Dios. Serán combustible del fuego. Les sucederá lo mismo que a la gente del faraón y a quienes les precedieron. Ellos desmintieron mis signos, pero Dios los castigó por sus pecados. Dios es severo en el castigo. Di a los que rechazan la verdad. Serán vencidos y congregados en el infierno. ¡Qué pésima morada! Ya fue una clara evidencia los dos grupos que se enfrentaron en la batalla de Badr. Uno combatía por la causa de Dios y el otro la rechazaba. Este último, al ser el grupo de creyentes, el grupo de creyentes le pareció milagrosamente que era 2 veces más numeroso de lo real. Dios fortalece con su auxilio a quien Él quiere. En ello hay una enseñanza para quienes observan con atención. Se encuentran en el corazón de las personas la inclinación por los placeres, las mujeres, los hijos, la acumulación de riqueza en oro y plata, los caballos de raza, los ganados y los campos de cultivo. Este es el breve goce de esta vida para los que para pero lo más hermoso se encuentra junto a Dios.
de quienes les informe sobre algo mejor que los placeres, perdón, di, quienes quieren que les informe sobre algo mejor que los placeres mundanos. Aquellos que tengan temor de Dios encontrarán junto a su Señor jardines por donde corren los ríos, con esposas inmaculadas, donde obtendrán la complacencia de Dios por toda la eternidad. Dios conoce a sus siervos, quienes dicen: Señor nuestro, creemos en ti, perdónanos nuestros pecados y líbranos del castigo del fuego. Los creyentes son los pacientes, los que cumplen su palabra, los piadosos, los caritativos y los que hasta el alba imploran el perdón. Dios atestigua y con él los ángeles y los dotados de conocimiento que no existe más divinidad que él y que él vela por la justicia y mantiene el equilibrio. No hay otra divinidad salvo él, el poderoso, el sabio. Para Dios la verdadera religión es el Islam. Los que habían recibido el libro anteriormente discreparon por soberbia a pesar de haberles llegado la revelación. Quienes rechacen los signos de Dios sepan que Dios es rápido en ajustar cuentas. Si, si te discuten, oh Muhammad, acerca de tu mensaje, diles: me entrego sinceramente a Dios, y así hacen quienes me siguen. Y pregúntales a quienes recibieron el libro y a los analfabetos árabes paganos: ¿han aceptado el Islam sometiéndose a Dios? Si lo aceptan, habrán seguido la guía, pero si lo rechazan, tú solo tienes la obligación de transmitirles el mensaje. Dios conoce a sus siervos. Anuncia un castigo severo a quienes rechazan los preceptos de Dios, asesinan a los profetas y matan a las personas que luchan por la justicia. Sus obras serán vanas en esta vida y en la otra, y no tendrán quien los auxilie. ¿No te sorprende que quienes recibieron parte del libro, judíos y cristianos, rechazan juzgar a sus asuntos según el libro de Dios? Esto es porque dicen: el fuego no nos tocará más que por días contados. Las falsas creencias que ellos mismos inventaron terminaron apartándolos de su religión. ¿Qué será de ellos cuando los reunamos el día inevitable, en el que cada individuo reciba lo que merece de acuerdo a sus acciones? No serán tratados injustamente. Di: oh Dios, te imploro porque tú eres el soberano absoluto. Tú concedes el poder a quien quieres y se lo quitas a quien quieres, fortaleces a quien quieres y humillas a quien quieres. Todo el bien descansa en tus manos, tú tienes poder sobre todas las cosas. Tú haces que la noche entre en el día y el día en la noche. Tú haces surgir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo. Tú, se- Tú sustentas sin medida a quien quieres. Que los creyentes no tomen como aliados a los que niegan la verdad en lugar de los creyentes. Quien así lo haga no tendrá nada que ver con Dios, a menos que lo haga para preservar la vida. Dios los exhorta a que le teman a Él. Ante Dios comparecerán. Di: tanto si ocultan cuanto hay en sus corazones como si lo manifiestan, Dios lo sabe. Él conoce todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Dios tiene poder sobre todas las cosas. El día que cada ser vea el registro de todo bien y de todo mal que haya producido, deseará que se interponga una gran distancia entre sí, y ese momento Dios los exhorta a que le teman a Él. Dios es compasivo con sus siervos. Di: si verdaderamente aman a Dios, síganme, que Dios los amará y perdonará sus pecados. Dios es absolvedor, misericordioso. Di: obedezcan a Dios y al mensajero. Pero si se niegan, sabe que Dios no ama a los que rechazan la verdad. Dios escogió a Adán, a Noé, a la familia de Abraham y a la de Imran, de entre todos los seres, familias descendientes unas de otras. Dios todo lo oye, todo lo sabe. Cuando la esposa de Imran dijo: Señor mío, he realizado el voto de entregar a tu exclusivo servicio lo que hay en mi vientre, acéptalo de mí. Tú todo lo oyes, tú todo lo sabes. Y cuando dio a luz, dijo: Señor mío, he tenido una hija, y Dios bien sabía lo que había concebido. No pude servirte, no pude
no puede servirte una mujer en el templo como lo habría hecho un varón. La he llamado María y te imploro que la protejas a ella y a su descendencia del maldito demonio. El Señor la aceptó complacido e hizo que se educara correctamente y la confió a Zacarías. Cada vez que Zacarías ingresaba al templo, la encontraba provista de alimentos y le preguntaba: María, ¿de dónde obtuviste eso? Ella respondía: proviene de Dios, porque Dios sustenta sin medida a quien quiere. En el templo, Zacarías invocó a su Señor diciendo: Señor mío, concédeme una descendencia piadosa, tú escuchas los ruegos. Entonces los ángeles lo llamaron cuando oraba en el templo diciendo: Dios te anuncia el nacimiento de Juan, quien corroborará la palabra de Dios. Será noble, casto y un profeta virtuoso. Exclamó: Señor mío, ¿cómo podré tener un hijo si soy un anciano y mi mujer estéril? Le respondió el ángel: Así será, porque Dios hace lo que quiere. Dijo Zacarías: Señor mío, dame una señal has- de que me has concedido un hijo. Dijo Dios: La señal será que durante 3 días no podrás hablar con la gente salvo por señas. Adora mucho a tu Señor y glorifícalo al anochecer y al alba. Y recuerda, cuando los ángeles dijeron: María, Dios te ha elegido por tus virtudes y te ha purificado, te ha elegido entre todas las mujeres del mundo. María, conságrate a tu Señor, prostérnate e inclínate con las oraciones. Oh Muhammad, estas son las historias que te he revelado porque no eran conocidas por tu gente. Tú no estabas presente cuando sorteaban con sus plumas de escritura quién de ellos sería el tutor de María, ni tampoco cuando se lo disputaban. Entonces los ángeles dijeron: María, Dios te albricia con su palabra. Será conocido como el Mesías Jesús, hijo de María. Será noble en esta vida y en la otra, y se contará entre los próximos a Dios. Hablará milagrosamente a la gente desde la cuna y predicará siendo adulto. Será de los virtuosos. Dijo María: Señor mío, ¿cómo he de tener un hijo si no me ha tocado hombre? Le respondió: Así será. Dios crea lo que quiere. Cuando decide algo, solo dice sea y es. Y le enseñará la escritura, le concederá la sabiduría, le enseñará la Torah y el Evangelio, y será profeta para los hijos de Israel, a quienes dirá: Les he traído un milagro de su Señor. Model- Modelaré para ustedes un pájaro de barro, luego soplaré en él y con el permiso de Dios tendrá vida. Con la anuencia de Dios curaré al que nació ciego y al leproso, y resucitaré a los muertos. Les, re- les revelaré lo que comen y guardan dentro de sus casas. Esos milagros son suficientes para que crean en mí, si es que son creyentes. He recibido para confirmar las enseñanzas originales de la Torah y para permitirles algunas cosas de las que estaban prohibidas. He venido con un milagro de su Señor. Tengan temor de Dios y obedezcan. Dios es mi Señor y Él de ustedes. Adórenlo. Ese es el sendero recto. Pero cuando Jesús advirtió que su pueblo rechazaba la verdad, dijo: ¿Quiénes me ayudarán en mi misión de transmitir el mensaje de Dios? Dijeron los discípulos: Nosotros te ayudaremos, creemos en Dios. Atestigua, oh Jesús, que solo a Él adoramos. Señor nuestro, creemos en lo que has revelado y seguimos a tu profeta. Cuéntanos entre los que dan testimonio de fe. Cuando los, cuando los conspiradores maquinaron planes contra Jesús, Dios desbarató sus planes porque Dios es el sumo planificador. Cuando Dios dijo: Oh Jesús, te haré morir algún día como a todos, pero ahora te ascenderé a mí, te libraré de los que rechazan la verdad y haré prevalecer a los que te han seguido por sobre los incrédulos hasta el día de la resurrección. Luego todos volverán a mí para que juzgue entre ustedes los que discrepaban, sobre lo que discrepaban. A los que se obstinan en negar la verdad los castigaré severamente en este mundo y el otro, y no tendrán quien los auxilie.
mientras que a los creyentes que obren rectamente, Dios les dará su recompensa con generosidad. Dios nos ama, no ama a los injustos. Esta historia te la he revelado como parte de los milagros y de la sabia amonestación del Corán. El ejemplo de la creación de Jesús ante Dios es como el de Adán, a quien creó del barro y luego dijo, sea y fue. Esta es la verdad que proviene de tu Señor. Sobre la historia de Jesús, no seas de los indecisos. Si te disputan acerca de esta verdad, la historia de Jesús, después de haberte llegado el conocimiento, diles, vengan, convoquemos a nuestros hijos y a los suyos, a nuestras mujeres y a las suyas, y presentémonos todos. Luego invoquemos que la maldición de Dios caiga sobre los que mienten. Esta es la verdadera historia. No hay otra divinidad más que Dios. Dios es el poderoso, el sabio. Pero si la niegan, Dios sabe quiénes son los que siembran la desviación. Di, oh gente del libro, convengamos en una creencia común, no adoremos sino a Dios, no le asociaremos nada y no temeremos a nadie como divinidad fuera de Dios. Pero si no aceptan, digan, serán testigos de que nosotros solo adoramos a Dios. Oh gente del libro, ¿por qué se disputan a Abraham siendo que la Torah y el Evangelio fueron revelados después de él? ¿Es que no razonan? Ustedes discuten sobre los asuntos de los que tienen conocimiento, aún teniendo la revelación, pero ahora discuten sobre lo que no conocen siquiera. Dios sabe y ustedes no. Abraham no fue judío ni cristiano, sino que fue un monoteísta creyente en Dios y no fue jamás de los idólatras. Los más cercanos a Abraham son los que siguen sus enseñanzas, así como el profeta y los creyentes musulmanes. Dios es el protector de los creyentes. Un grupo de la gente del libro desea extraviarlos, pero sin darse cuenta solo se extravían a sí mismos. Oh gente del libro, ¿por qué no creen en la palabra de Dios, siendo que creyeron en ella anteriormente? Oh gente del libro, ¿por qué a sabiendas mezclan la verdad con lo falso y ocultan la verdad? Miembros de un grupo de la gente del libro se dice entre sí, al comenzar el día, finjan creer en lo que se ha revelado a los creyentes el Islam, pero desacreditándolo al anochecer, tal vez así les sembraremos dudas y renuncien a su fe. Y dicen, no confíen sino en quienes siguen su religión. Diles, oh Muhammad, la verdadera guía es la de Dios. Y dicen, no enseñen lo que han recibido para que nadie sea bendecido como ustedes, ni para que puedan argumentar en contra suya ante su Señor. Diles, oh Muhammad, la gracia está en manos de Dios y se la concede a quien Él quiere. Dios es inconmensurable, todo lo sabe. Favorece con su misericordia a quien Él quiere. Dios es poseedor del favor inmenso. Entre la gente del libro hay quienes si les confías un gran tesoro, te lo devuelven y quienes si les confías una moneda, te la devuelven solo después de pedírsela con insistencia. Eso es porque dicen, no seremos recriminados por no cumplir con quienes no han recibido ninguna revelación. Ellos inventan mentiras acerca de Dios a sabiendas. Por el contrario, quien cumple su promesa y tenga temor de Dios, sepa que Dios ama a los piadosos, quienes vendieron por vil precio el compromiso que tomaron con Dios y faltaron a sus juramentos no obtendrán recompensa en la otra vida. Dios no les dirigirá la palabra ni los mirará ni los purificará el día de la resurrección y tendrán un castigo doloroso. Entre ellos hay quienes tergiversan el libro cuando lo recitan para que ustedes creen que es parte de él, cuando en realidad no pertenece al libro y dicen que proviene de Dios cuando en realidad no proviene de Dios. Inventan mentiras acerca de Dios a sabiendas. No es concebible que una persona a quien Dios concede el libro, la sabiduría y la profecía, diga a la gente, ríndanme culto a mí, no a Dios. Una persona así dirá, sean gente del libro ilustrada en su religión.
que practica y enseña el libro tal como lo ha aprendido. Tampoco les ordenaría que tomen como dioses a los ángeles y a los profetas. ¿Acaso iba a ordenarles que fueran incrédulos siendo ustedes creyentes monoteístas? Dios celebró un pacto con la gente del libro a través de los profetas, diciéndoles, les concedo el libro y la sabiduría, pero cuando se les presente un mensajero que confirme lo que se les ha revelado, crean en él y préstenle auxilio. ¿Asumen el compromiso? Respondieron, si nos comprometemos. Dijo Dios, entonces sean testigos que yo también atestiguaré con ustedes. Quienes después se desentiendan y no cumplan con el pacto serán los descarriados. ¿Acaso desean una religión diferente a la de Dios, siendo que quienes están en los cielos y en la tierra se someten a Él por libre voluntad o por fuerza o por la fuerza? Y ante Él todos comparecerán. Di, creemos en Dios y en lo que nos ha revelado, lo que fue revelado a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob y a las 12 tribus, y en lo que de su Señor recibieron Moisés, Jesús y los profetas. No hacemos distinción entre ninguno de ellos y somos creyentes monoteístas. Quien profese una religión diferente al Islam no le será aceptada y en la otra vida se contará entre los perdedores. ¿Cómo habría Dios de guiar a quienes abandonan la fe luego de ser creyentes, siendo que fueron testigos de la veracidad del mensajero y vieron las evidencias? Dios no guía a los injustos. Ellos tendrán como retribución la maldición de Dios, de los ángeles y de toda la humanidad. En ese estado se mantendrán eternamente, tendrán un castigo sin tregua ni alivio. Salvo quienes se arrepientan y enmienden, porque Dios es absolvedor misericordioso a quienes reniegan de la fe luego de haber creído y se obstinan en su incredulidad, no se les aceptará el arrepentimiento. Esos son los desviados. A los que rechazaron la verdad y los tomó la muerte, siendo aún incrédulos, aunque ofrecieran como rescate todo el oro que huía en la tierra, no les será aceptado. Ellos recibirán un castigo doloroso y no tendrán quien pueda socorrerlos. Los creyentes no alcanzarán la piedad auténtica hasta que den en caridad lo que más aman. Todo lo que den en caridad, Dios lo sabe. Antes que fuera revelada la Torah, todos los alimentos eran lícitos, pero el pueblo de Israel, salvo lo que Israel se había vedado a sí mismo, diles, traigan la Torah y léanla. Si es verdad lo que dicen, serán unos injustos quienes después de estas evidencias inventen mentiras y se las atribuyen a Dios. Dios dice la verdad, sigan la religión de Abraham, que fue monoteísta y no se contó entre los que dedicaban actos de adoración a otros además de Dios. El primer templo erigido por los seres humanos, para los seres humanos, es el, el de Bacá, la Cava. En él hay bendición y guía para la humanidad. Allí hay signos evidentes como el sitial de Abraham. Quien ingrese en él estará a salvo. Es obligatorio para las personas per- peregrinar a este templo si se encuentran en condición físicas y económicas de hacerlo. Pero quien niegue lo que Dios ha prescrito, sepa que Dios no necesita de sus criaturas. Di, oh gente del libro, ¿por qué no creen en los signos de Dios? Dios es testigo de lo que hacen. Di, oh gente del libro, ¿por qué intentan conscientemente dificultar el camino al Islam a los que quieren abrazarlo, des- desfigurando su imagen real, haciéndolo pasar por tortuoso? Dios no está desatento de lo que hacen. Oh creyentes, si se someten a algunos de la gente del libro,
Ellos lograrán sacarlos a ustedes de la fe a la incredulidad. Pues, ya la primera parte de hoy. Eh, Algo que estaba pensando es que, porque también me he puesto a estudiar el Torah, la Biblia, para entender un poco más de varias cosas que menciona aquí, de que lo venden a vil precio, eh, cómo lo han corrompido y otras cosas que ha mencionado en ni siquiera 3 capítulos completos. Entonces me he puesto a estudiar y he encontrado varias cosas interesantes. Si les gustaría que mencione estas pequeñas contradicciones, versículos corrompidos, modificados a conveniencia, pues díganme si les gustaría que lo hiciera antes de leer, después de leer, porque pues como dije en el primer video, creo que lo mencioné, no recuerdo muy bien, solo recuerdo que leí el primer capítulo. Soy malo recordando cosas que no están relacionadas, eh, que son más relacionadas a lo personal que al Corán. Entonces, pues sí, a ustedes depende si quieren que mencione estas cosas extra, que puedan tener argumentos cuando alguien los cuestione a ustedes, que ustedes mismos puedan citar incluso la Biblia para demostrar que, que ha sido corrompida, que lo que dice la Biblia en realidad es una guía hacia el Islam, pero que la tratan de tapar y volver a otra cosa que no es. Entonces, si les gustaría que mencione ese tipo de cosas pequeños, esos datos, con todo gusto lo puedo hacer. Eh, y eh, esto es 100% para que les sirva a ustedes. No es para yo demostrar algo que yo sé o que puedo ser o que yo soy un estudioso. Yo no soy un estudioso. Lo estoy haciendo para compartir lo poco que sé. Les puede servir como un inicio ustedes, y de ahí pueden investigar aún más cosas, pueden verlo con estudiosos de verdad. Este, yo, al igual que cualquier persona, puedes iniciar yo solo soy unos pequeños pasos. Yo no soy la inminencia, como lo dice aquí. No quiero que me idolatren a mí, que me digan cosas importantes a mí. Por eso ni siquiera muestro mi cara, no me interesa ser un referente, porque todo lo que yo les pueda decir es información que está en todas partes. Yo solo la comento. Yo no soy nada importante. Y es algo que todos deberíamos entender. Nadie es importante. Incluso los estudiosos no se consideran a ellos mismos personas importantes, porque Allah subhanahu wa ta'ala nos mantiene a un nivel que sabemos que mañana mismo cualquier cosa puede pasar. Entonces, espero poder ya iniciar, o que ustedes mismos se animen a comentar sin miedo. No les voy a juzgar. Si no llegan a saber algo, pueden ponerlo, y alguien más que sí sepa puede decirles algo. Puedo pedirle al imam de mi mezquita que vea, y si hay comentarios que yo no puedo, que él los ayude. Si es que no lo pueden ver en persona, no tienen una mezquita cerca para ir con un imam en persona. Entonces, sí, espero que
estén teniendo un excelente día o que tengan una excelente noche o que tengan un excelente día. Hasta luego, assalamu alaikum.